Comienza el episodio 18 de 70 pavos de gasofa. John Bautista, la Colombia de hoy, by Castro y Alejo. Sean bienvenidos, podcasteros, a un lugar donde nunca seréis forasteros. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Todo dependerá de cómo tengáis las energías. Poneos cómodos y ajustad el auricular. Aquí comienza 70 pavos de gasofa. Hoy tenemos a John Bautista, que nos concede una entrevista. Nos contará muchas cosas, no será un camino de rosas. Nacido en Bucaramanga, donde aprendió a bailar cabanga. Ahora vive en la capital, donde vino al mundo Egan Bernal. Nos hablará de su país, Colombia, con sus luces y sus sombras. Un pueblo muy trabajador, nos lo explica con mucho amor. Afilado como la espada de Bolívar, polémicas no esquiva, ni los cárteles ni el rey de España. Castro y Alejo le dan mucha caña. Hoy tenemos a John Bautista, que nos concede una entrevista. Nos contará muchas cosas, no será un camino de rosas. Hoy tenemos el gusto de viajar, aunque sea con la imaginación, a un país lleno de sabor, alegría y pasión. Colombia, tierra de paisajes impresionantes, gente cálida y una cultura que enamora. Y para contarnos un poco más sobre cómo se vive allá, pero también sobre su propia vida, nos acompaña un colombiano muy especial. Él trabaja en ventas en un concesionario de Volkswagen, así que sabe perfectamente cómo enamorar con palabras. Bueno, y con motores. Pero fuera del trabajo es un verdadero conocedor de los buenos licores, amante de una buena cerveza o de una copa de vino, fanático del ciclismo y, por supuesto, seguidor fiel de su querido equipo del alma, el Atlético de Bucaramanga. Hoy nos abre la puerta a su historia y a su visión del mundo desde su tierra natal. Con nosotros, John Bautista. Bienvenido, John. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias. Los saludo aquí desde Bogotá, Colombia. Una tarde esplendorosa el día de hoy, un sol muy, muy bonito. Raro en esta época en Bogotá, que normalmente abril llueve mucho. Hoy estamos a 19 grados, temperatura muy agradable. De verdad, un gusto saludarlos y aquí muy atento a que podamos conversar. Hacía mucho tiempo que queríamos tenerte por aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Se cumple el dicho en Colombia, veo, igual que en España, de que en abril aguas mil, ¿no? Normalmente, Así es, aunque así ahora es. no sea así. ¿Qué hora es? Así ¿Qué hora es. es ahora en Colombia? Ahora mismo 3:42 de la tarde. Mm. Vale, aquí son las 11 menos cuarto. O sea que bueno, estamos ahí con un buen desfase. 7 horitas de diferencia. 7 horas. Yes. Para vosotros todavía os queda mucho lunes. Nosotros ya nos queda Sí. poquito. Así que ya veréis, ya que estamos en el futuro, ya veréis qué bonito va a ser el lunes. Qué No os bueno, vamos qué a bueno. hacer spoilers, no os vamos a hacer spoilers. Bueno, pues muy bien, pues nada, queremos saber, bueno, que nos hables un poquito sobre ti para empezar. ¿En qué localidad resides? Nos dices que en Bogotá. Dentro de Colombia, ¿dónde está ubicado? Sí, yo soy originario de Bucaramanga, que es una ciudad cerca de la frontera con Venezuela, pero pues resido en la ciudad de Bogotá, que es la capital de Colombia desde el año 2000 ya.
Ya son 25 años aquí viviendo en Bogotá, acostumbrado un poquito más aquí al clima bastante frío de la ciudad normalmente, aunque ahora mismo está siendo un clima muy agradable. Entonces, sí, Bogotá es mi ciudad, ciudad de todos, como le decimos aquí en Colombia, porque nos recibe a gente de muchas regiones que viajamos por oportunidades nuevas en estudio, en trabajo y en muchas cosas más. ¿Y cómo es tu día a día, John? Dinos qué tipo de trabajo realizas y, bueno, cómo te desenvuelves así un poquito Sí, por sí, Bucaramanga. solo una pequeña corrección. Anteriormente estaba con Volkswagen, ahora estoy con Mercedes-Benz. Ah, Eh, Mi mundo son los vehículos comerciales, entonces yo trabajo con camiones, con buses, con vanes, digamos que es como el donde más he estado a nivel de trabajo y ahora mismo, hace un año, un poco más, cambié a hacerme cargo de estas tres marcas aquí en Colombia. Entonces, un poco mi trabajo tiene que ver con esto, atención de clientes corporativos, venta de grandes clientes de flotas y pues toda la postventa que conlleva este trabajo para la introducción de las marcas en Colombia. ujú, muy bien. Bueno, pues nada, vamos a irnos a un mundo ya de la música en Colombia. Sabemos que Colombia lleva años lanzando referentes de pop al mundo como Carlos Vives, Juanes, bueno, Shakira, por supuesto. Los nuevos estilos nos dan también estrellas comerciales como Maluma, Carlos G, no, Karol G, ¿no? O Karol G, Claro. perdona, ya ves que no estoy muy puesto yo en este tipo de música. ¿Está más viva que nunca la producción musical en Colombia a día de hoy? Sí, Colombia tiene un fenómeno muy interesante y este es un país de regiones. Entonces, digamos que todo este fenómeno de lo que es conocido como el reggaetón, aquí en Colombia viene de Medellín, del occidente del país. Y ese fenómeno pues ha calado bastante, no solo aquí en Colombia, sino incluso en el exterior. Es música pues realmente de exportación. Pero pues los grandes fenómenos siguen siendo pues Shakira, Carlos Vives, como tú lo mencionas, que son pues de hace ya algunos años. Hay Mm. digamos que un fenómeno que lo que lleva es a hacer todo este tipo de fusiones. Entonces, incluso los ritmos más tradicionales en Colombia, como es el vallenato, como es la cumbia, ahora todos le integran todo este tipo de hip hop para que suene mucho más actual, para que suene mucho más urbano. Hay un género que incluso viene de mucho tiempo antes, que es lo que aquí nosotros llamamos carranga, y ahora incluso a esta carranga le han metido también todo este tema de hip hop y ha calado bastante en los jóvenes. Hay un cantante muy del campo aquí en Colombia, como le decimos, que se llama El Heredero, justamente pues porque viene de toda esta herencia de la música carranga y ha hecho una canción que se llama Coqueta, que fue el hit en todo el fin del año aquí en Colombia y todavía se escucha. Los invito a que le den una Pues, escuchadita después y les pues envío después la canción. sí, perfecto, perfecto, te lo agradezco, porque te iba a preguntar, la carranga, nunca he escuchado ese estilo musical, ¿eh? O Es sea un que, estilo muy del campo, de historias del de campo. campesinos, sí, Ajá. y es de tríos y de cuartetos, entonces ahí se utiliza mucho la guitarra, se utiliza mucho el requinto, se utiliza mucho el bajo, con mucho tema de flauta, entonces es bien interesante, esas fusiones y ese tipo de cosas caló mucho en el fin de año. Como música muy tradicional, muy folk, Sí, aquí quedamos música folk, muy de la raíz, ¿no? Está, está bien, está bien. Bueno, sí, No sí, hemos Alejo. hablado de Sebastián Yatra, que también es otro de los que tenéis sí, ahí. Me de acabo de acuerdo. acordar. Sí. Está, Tiene mucho que ver con nuestro mundo. La historia de Yatra es bien interesante porque viene de una familia muy acomodada. Yo conozco pues a su familia porque hacen parte del mundo nuestro de los camiones y es de una firma que se llama Coordinadora Mercantil. Entonces de ese grupo viene pues todo lo que pasó después con Yatra y ahí estuvimos muy enterados porque el fenómeno de producir un cantante de estos y un éxito de estos pues a esta familia le costó un montón de dinero y pues afortunadamente lo lograron porque tenían los medios. Muchas veces eso en otros lados no sucede o con otros cantantes pues no llegan porque no cuentan Mm. con los medios para lograrlo. Sí, pero es curioso lo que está pasando bueno, no digo Europa, pero más bien digo España, ¿no? Que es el gran éxito que están teniendo los artistas latinos. La música latina está entrando y arrasando en la juventud, que antiguamente pues había a lo mejor uno o dos artistas que podían destacar, pero
pero la música latina era como algo así un poco marginal, ¿no? O alternativo, se podría decir casi. A día de hoy, la música latina en España es lo que suena en la juventud, vamos. O sea, que ha entrado con una fuerza tremenda por aquí. El fenómeno de los migrantes, eso Mm. hace que lleven su música y que los demás la escuchen. Aquí, por ejemplo, también sucedió con los ritmos, sobre todo africanos. Aquí en Colombia, el mestizaje y todo lo que entró a través de estos ritmos fueron los que justamente ahora crearon cosas como la champeta, que es, por ejemplo, un ritmo muy, muy de la costa nuestro y que también ha llegado a otros países y viene de toda esta herencia africana. Muy bien, pues nada, John, vamos a cambiar un poquito de tercio. Hablemos de los deportes, porque hay muchas cosas de que hablar. Y no descubrimos nada si decimos que el ciclismo y el fútbol es el motor de ocio de la gente en Colombia, ¿verdad? Total, son los dos deportes por excelencia. Querríamos saber si es difícil intentar ganarse la vida con el ciclismo en Colombia. Un país que tiene una tradición pues ya de décadas, con tantos nombres que nos sonarán a todos, y aparte la pasión de todas sus gentes y la orografía, que también ayuda, ¿no? Es un sitio en el cual hoy en día tantos muchachos que seguramente que soñarían, es muy difícil conseguirlo. Ahora mismo es un poco más complejo, ¿no? Antes, digamos que cuando empezó el boom del ciclismo colombiano en Europa hacia los años 80, pues era un diferencial lo que sucedía con el ciclismo colombiano de hacer los entrenamientos aquí en altura normalmente a más de 2000 metros y que generaba que tuvieran pues una resistencia más grande en todo el tema de montaña y generaba una diferencia versus lo que normalmente se veía allá. Ahora pues ya la gran mayoría de los equipos pues han integrado este tipo de entrenamientos en altura, lo que normalmente hacen, y ahí se ha perdido mucho el diferencial. Siguen habiendo muchos jóvenes con condiciones. Aquí tenemos carreras pues prácticamente todo el año, tanto a nivel, como decimos nosotros, regional, departamental, como las grandes vueltas colombianas, que sigue siendo el clásico RCN y la Vuelta a Colombia. Adicional a esto, pues en el ciclismo aficionado, cada departamento o cada región tiene su liga y de ahí también pues están los campeonatos departamentales y es de donde van saliendo a la Vuelta al Porvenir y a la Vuelta al Juventud, que son como los dos primeros grandes compromisos que tienen estos jóvenes. Digamos que la Vuelta al Porvenir normalmente están en categorías de 17, 18 años y la categoría ya de la Vuelta a Juventud que está más o menos 19 a 21 años. Eso es más o menos como el panorama. Antes llegaban muchos más a Europa, ahora digamos que eso ha bajado mucho. Yo creo que tiene que ver este tema del entrenamiento. ¿Y quién es el deportista más admirado o más querido de la historia? Hablo de Colombia, el más representativo. Sí, a nivel de ciclismo, pues el tema de Nairo Quintana es todo Nairo, un ¿no? fenómeno, el tema ahora de Egan Bernal, pero pues tenemos referentes de muchos años atrás, como Rafael Antonio Niño, como los primeros cuando estuvo Lucho Herrera, cuando estuvo Fabio Parra en Europa, Patrocinio Jiménez, Pacho Rodríguez. Digamos que ha sido como una época, o cada uno ha tenido su época, ¿sí? Tuvimos unos años en los que definitivamente habíamos casi que desaparecido, solo se hablaba tal vez de Santiago Botero durante muchos años, de Oliverio Rincón, y luego, pues digamos lo que está sucediendo ahora, donde ha habido como una explosión de nuevos corredores. Esperamos de los nuevos que también empiecen a surgir y a marcar, como el caso de Pescador, por ejemplo, que es un ciclista con el que nosotros esperamos continuar en primeras planas de lo que ha sido pues siempre la historia del ciclismo colombiano a nivel mundial. Y a nivel fútbol, el mejor futbolista colombiano de la historia. Ahí ¿O hay también es dudas? un poco más de época, ¿sí? Hay por Digamos que, épocas. exacto, Valderrama, digamos me que el atrevería pibe con Valderrama, sí, el pibe Valderrama, Valderrama ha ¿no? Sí. sido un ídolo de muchos años, y ahora mismo pues está Falcao aún marcando algo, está Lucho Díaz, que es el que está en Liverpool. Ese ha sido pues como un poco la transición, pero igual, digamos, han sido temas de generaciones. Si le preguntáramos a un chico joven ahora mismo, caso que me pasó con mi hijo, por ejemplo, cuando le preguntábamos sobre el pibe Valderrama, lo único que recordaba era un comercial de papas fritas que había hecho, pero pues mucho más no recordaba a él, ¿no? Este es un Bueno, tema pues bastante curioso. Las también papas está, fritas, sí, Alejo. sí, James, está James también, claro. Sí, James también, digamos Que- que digamos que James no alcanza la dimensión de ídolo como la tuvo el pibe Valderrama, como la puede tener un Falcao, por ejemplo,
porque es un jugador que no transmite tanto fuera de la cancha. Sí, es un jugador que, digamos, no tiene tanto carisma como lo tienen estos otros jugadores, que eso hace que mucho más gente los tenga como referentes. Me imagino el comercial de este de Valderrama, como con la mano así intentando buscarla, ¿no? Que eran unas papas, ¿no? De patatillas, como Así buscando como era, si fueran los huevecillos de Mitchell, ¿no? Famosa aquella acción, como buscando así las papas ahí, ¿no? algo similar, Algo así algo me similar. imagino el anuncio, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, Acá, vale. acá era el comercial muy famoso en su época. Sí, tengo Sí, sí. curiosidad, tengo curiosidad. Ahí en Colombia, el comercial bueno, el comercial, ahí en Colombia llegó, por supuesto que a vosotros, lo que ocurrió con aquel partido con Mitchell, ¿verdad? Fue muy Por famoso. supuesto, Fue, por supuesto. fue algo que dio, bueno, La vuelta al mundo, se puede decir, me imagino, ¿no? todavía hoy en día, cuando se hace algún remember de los 90 y te lo ponen, aunque solo sea 2 o 3 segundos, te ponen la imagen, que es, bueno, de estar aburridos de verse los dos en aquel momento. Sí, 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 por sí, eso te digo. fue muy particular. Sí, Sí, fue sí, muy muy... Era particular. un Valladolid que tenía 3 colombianos. 3 colombianos y a Maturana como técnico. Sí, o sea que vamos, Ah, ahí estabais de pucera total los colombianos en ese momento, claro. Sí, sí, sí. Se seguía bastante. Ah, bueno, y me faltó otro que sigue estando, que es el Tino Asprilla, que Asprilla sigue estando ah. pues en el tema normal de las conversaciones, porque además es comentarista asiduo de fútbol en algunas cadenas. Entonces ese también ha Mm, tenido pues su Sí. repercusión y pues también por su vida privada y un montón de cosas, ¿no? ajá. Y bueno, sabemos que eres un gran seguidor de tu Atlético de Bucaramanga, ¿no? Y sabemos que, bueno, que creo que viajas por el país siguiendo al equipo para animarlo en distintos estadios. ¿Cómo se vive el fútbol en Colombia? El fútbol bueno, pues de los desplazamientos a los estadios, si hay seguridad en los estadios o no, bueno, ¿cómo es un poquito la afición, ¿no? Los hinchas del fútbol colombiano. Sí, pues hablando en particular del Bucaramanga, pues Mm, es el equipo de mi región y aquí en Colombia, digamos que igual que en muchos países, lo que sucede es que hay unos equipos llamados grandes, otros equipos llamados chicos y muchas veces en las regiones, pues casi que la gente tiene dos equipos, el equipo de su región y luego se hace aficionado de uno de estos equipos llamados grandes que tienen pues una repercusión nacional. En el caso del Bucaramanga, pues es un equipo de los primeros que se formó en la liga y pues nunca había sido campeón y fue campeón por primera vez el año anterior. Entonces eso fue la locura. En su año de 75 de fundación quedó campeón por primera vez del campeonato nacional. Entonces ha sido pues realmente algo que todavía estamos viviendo porque este año, gracias a ese título, estamos en Copa Libertadores y acabamos de... Dime. sí, no, te iba a decir que aún estarás de resaca de las celebraciones, entiendo. Porque Sí, sí, no fue sí, hace sí, sí. mucho tiempo, además, ¿no? Que saliste Exactamente, campeones, sí. hace menos de un año, y ahora mismo pues está participando en Copa Libertadores, que Claro. es el torneo de clubes pues en Sudamérica por excelencia, y la semana anterior pues justamente se marcó un hito porque le ganamos al Racing Club de Avellaneda en Buenos Aires. Ningún equipo colombiano lo había logrado en la historia, entonces eso también Ah, pues digamos que ha sido algo de repercusión interesante, pues porque Racing venía de ser campeón de la Suramericana, campeón de la Supercopa y uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores. Entonces eso, digamos que ha hecho también un poco de repercusión mediática interesante en Sudamérica para el equipo. Aquí, pues además, como te decía, en Colombia el torneo es bien particular porque juegas una gran cantidad de fechas en 1-1, todos contra todos, y luego viene una final donde clasifican solo los 8 primeros. Pues ahí hay un sistema de cuadrangulares y entonces casi que lo que hiciste al principio del año pues no te cuenta ya para estas finales, solo que si alguien empata contigo pues tienes como si fuera un punto invisible. Entonces es un campeonato bien particular, muchas fechas las que se juegan acá, 2 semestres, 2 campeones, a diferencia pues de lo que pasa en otros torneos. Pero los clubes grandes aquí, digamos, Nacional, que es de Medellín, Millonarios, que es de Bogotá, América, que es de Cali, digamos que son como los tres más grandes, como si habláramos tal vez de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Aquí en Colombia serían esos tres clubes y los demás pues estamos ahí como pendientes de lo que dejan los grandes. Bueno, mm, por lo que parece, la división de poderes está un poquito mejor repartida que en España, porque es bastante difícil imaginarse
en España que un equipo como puede ser el Bucaramanga, que aquí sería pues hablar de ahora mismo, ¿no? La Real Sociedad, a lo mejor, un equipo que bueno, que puede aspirar, pero que aún así tiene sus debilidades, pues que aspira a ganar títulos y hay una serie de equipos que rondan a estos grandes, ¿no? Entonces, bueno, Sí, eso le da a los aficionados mucho interés, claro. claro, ¿no? Y porque, como te digo, haces 19 fechas, todos contra todos, y ahí clasifican 8, y esos 8 vuelven y arrancan todos contra todos nuevamente, entonces eso le pone un poco más de emoción al torneo. Ahí también hay un tema un poco más complejo y es la distribución de los derechos de televisión, que a diferencia de otros lados, aquí todos los clubes obtienen lo mismo por derechos de televisión. Hombre, qué maravilla. Aquí, Sí. es que aquí en Madrid y Barcelona deben llevar los derechos de televisión, no sé, una cantidad, no sé. ¿Cómo puede ser la desproporción? Brutal, o sea, Igual se no. llevan el 60% de todo, sí. Sí, sí, o Y sea, vamos, sí, sí. Incluso, Es que, incluso equipos que están ahora mismo en la segunda división, pero que estuvieron durante 3 años en primera, ganan lo mismo que los clubes que están en primera. Pues hay algunos clubes que, por ejemplo, están en segunda división y nunca quieren ascender porque están ganando una mm, cantidad importante de dinero en derechos y no tienen que armar grandes plantillas para estar en la segunda división. Eso digamos que sí es un tema complejo aquí en Colombia y pues que han querido cambiarlo y no lo han logrado porque cuando llega el momento de las votaciones los equipos chicos obviamente no quieren perder ese ingreso. ya. Entonces, los Pero bueno, grandes, digamos que se mantienen es más por temas de patrocinios, por temas de taquillas, por temas de ventas de jugadores, más que por el tema de los derechos de televisión. ujú. Y claro, bueno, nada, claro. te quería preguntar, para terminar con la parte de fútbol, un recuerdo que tú tengas con el Bucaramanga, que creas que pues un momento feliz que Hom- nos quieras compartir, un momento, un Hombre, bonito recuerdo, Todos los, claro que. independientemente, por supuesto, de lo que nos has contado, ¿no? Del sí, título conseguido recientemente, ese, algo ese, que... ese, Eso digamos, está claro. sí, ese digamos que ahí no hay lío, sí, porque No hay todos los duda. recuerdos que tengo del equipo pues quedan desvirtuados al estar en la final, estar en el estadio y haber quedado campeones, que justamente fue aquí en Bogotá, contra uno de los equipos tradicionales que es el Santa Fe, donde logramos nuestro primer título. Entonces ahí digamos que complejo, complejo, porque esos recuerdos casi que borran todo. Yo soy muy vinculado al equipo, incluso he estado con firmas que lo patrocinan, incluso jugué en segunda división con el Atlético Bucaramanga ya hace Ujú. muchos años. Entonces estoy muy vinculado con el equipo, con la ciudad y como decías al principio, viajo por todo el país siguiéndolo y ahora estamos haciendo lo mismo en Copa Libertadores a varios países. Qué maravilla, la verdad. Esa implicación, si aún por encima has sido futbolista, que es algo que no sabía, pues ¿Eh? todavía mucho más. O sea, me acabo de quedar pues convencido de que tu amor es real, vamos. Es muy difícil que venga el Medellín y te conquiste, ¿eh? Muy difícil. Sí, no hay forma. En el caso de mi hijo, pues él nació acá en Bogotá y obviamente lo primero que hice es que se hiciera un club de acá de Bogotá, porque yo sí soy un convencido que uno tiene que estar acompañando a ese equipo y verlo seguido en el estadio, si no, no tiene mucho sentido. Sí, sí, o sea, eres de los que dicen a tus hijos, déjales que decidan en la vida todo lo que quieran, excepto el club del que son, ¿no? Eso está muy bien. Eso, por lo menos intentar ir marcando un poco el cerco. De Bueno, pues muy acuerdo. bien, pues vamos a cambiar de tercio otra vez, porque es que tienes tantas cosas de las que poder hablar contigo que si no, Sí, podemos tirar aquí de muchísimos hilos, ¿no? vamos a ver, nos consta también que eres un amante de la buena mesa y también de los buenos licores. ¿Puedes recomendarnos algunas marcas de whisky, de vino, de cerveza, lo que tú quieras, para que tomemos nota y pues quedemos bien en algún momento en el que queremos tener un encuentro personal, íntimo o incluso sociable de amigos, de estos secretillos que puedes tener tú? A ver qué nos dices. En caso de whisky, sí, digamos que los que más me gustan son los que son de una sola malta o single malt, como se llama normalmente. Ahí recomiendo a ojo cerrado Macallan, que es, digamos, el favorito mío. Pero también hay otros muy buenos como Glenmorangie, como Glenfiddich, Arbor. Son marcas bien interesantes que producen unos whiskies muy, muy simpáticos. Digamos que ya cuando se trata de un blended a ojo cerrado, sello negro de Johnny Walker, relación costo-calidad es de los mejores que se tienen. Y ya cuando se trata de algo un poco más
económico, y ahí hay un secreto bien interesante. Hay uno que se llama Famous Grouse o la famosa perdiz, ese Ujú. whisky de cabeza, porque dentro de la mezcla tiene dos de los mejores whiskies, que es Macallan y Glenrothes. Entonces es un whisky que realmente en relación calidad-precio los mata a todos. Entonces a eso sería, digamos, un secreto bien importante dentro de lo que Re- es el tema de whisky. ¿Recomiendas no mezclarlo nunca con ningún tipo de Ah, refresco no, azucarado, no, no? Por supuesto. no, eso, Roger. sí, O sea, hay que Max, tomarlo solo o sí, con un poquito de hielo, ¿no? O sea, que yo como no, mucho. yo realmente lo tomo solo, sí, máximo pronto un hielito, 2 hielitos, pero ahí sí como dice el Mostaza, siempre no lo mezcles porque es un elixir. No sé si has visto el Sí, video de Basile, Basile, el coco Basile, sí, el sí, sí, Coco sí. Basile, es un Pero lo decía elixir con el Blue del Label. Blue Label de Johnny Walker, etiqueta azul, Sí. que creo que yo ni los he visto. Es como quien dice, yo nunca he visto un billete de 500. O sea, el Johnny Walker etiqueta roja aquí se puede incluso consumir con Coca-Cola, que aquí no vas a la cárcel. Aquí en España es legal. Aquí en España es legal consumir Coca-Cola con whisky. El etiqueta negra es para un día muy especial, que con cuidado, con cariño, pero dicen que hay etiqueta azul, que eso ya, claro, o sea, eso tiene que ser algo. Es bien interesante, digamos, porque el Blue Label lo considera como el top de la casa, y realmente tienen otros whiskies que están por encima, ¿no? Y ellos realmente, la casa matriz es John Walker and Sons, y entonces por ahí existe el King George V, que ese sí viene siendo el top de la gama para ellos a nivel de whisky. Es un whisky realmente de otro mundo. Ujú. Muy interesante. Está claro que el mundo de whisky, bueno, hay que diferenciar varios temas. Uno es la especialización de whisky como tú, de gustar de un gran whisky, del sabor, de padalear y tal. Y después el consumo ya abusivo para emborracharse o por temas ya de adicción o tal. O sea, se puede ser eh, adicto al alcohol o adicto al whisky o se puede ser aficionado, ¿no? Así es. Una cosa no tiene que conllevar la otra. Entonces, bueno, con la moderación, ¿no? Que es básica en este asunto, ¿no? No, y no solo en el whisky, vinos, cervezas, todo, yo creo que el Mm, sentido es el mismo. Disfrutar con moderación es el punto. A mí prefiero hacerlo de esta forma. Yo no, digamos, en claro. el caso de las cervezas, si me voy a tomar una cerveza, prefiero tomarme 2, 3, pero buenas cervezas. Y las varío para sentirlas y para todo, porque ya cuando tomas 5 cervezas ya no diferencias Mm, realmente nada en cuanto a la calidad, al sabor, ni nada. sí. Entonces, mismo pasa con el vino, mismo pasa por el whisky. Yo, digamos Con que, la comida incluso también te diría. exactamente. Está bien. Yo, digamos que toda esta afición viene también por mi trabajo, porque parte de lo que yo hago es atender a mis clientes. Y entonces, para atender a mis clientes, debo tener pues todo este tema de buenos restaurantes, de buenas bebidas, para hacer un Mm, rato pues agradable y poder llevar todo hacia hacer negocios, ¿no? ahí los negocios en Bogotá se hacen mucho en los restaurantes, ¿eh? Correcto, así Vale, es. vale. Vale, Y, vale. pues digamos, parte de lo que hacemos también son viajes con ellos, ¿no? Entonces, en el caso del whisky, tuve la fortuna de llevar unos clientes a Londres, y de ahí subimos a visitar unas destilerías. Y entonces, de ahí ha venido también como un poco toda esta afición. Y en el caso de los vinos, pues igual, Argentina, Italia, Chile, estuve como en ese tema, y aprendí un poquito de esto para atenderlos y para estar con ellos, y ha sido pues como un gusto adquirido. Ujú. Muy bien, bueno, hablemos un poquito de Colombia ya de una manera más geográfica o así podemos decir, ¿no? Ujú. Colombia se llama oficialmente República de Colombia, un país soberano, aunque habrá gente que piensa que puede disponer de países como quiere. Es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur y abarca una superficie, estamos dando unos datos técnicos aquí, de 1.141.748 kilómetros cuadrados, por lo que es el 25º país más grande del mundo y el 7º más grande de América, con una población de unos 53 millones de habitantes. En Bogotá, ¿cuántos habitantes tiene Bogotá? Actualmente estamos en 9 Siete. millones, Ah, vale, pensaba que aún era incluyendo más la zona grande. Bueno, metropolitana. Sí, mm, incluyendo zona vale, vale. metropolitana, que son ciudades que han venido siendo absorbidas por Bogotá. Ajá, claro. Y Bogotá está a una altura de 2.700 metros aproximadamente, ¿no? Sí, así es bien particular porque normalmente en otros países se busca estar cerca como a la playa, al océano,
por temas no solamente de clima, sino también, pues, digamos, de estar relacionado con las rutas y todo esto, aquí en Colombia estamos lejísimos. Bogotá está a 1.200 kilómetros de las costas, De las tanto de la costas. Atlántica como de la Pacífica. Entonces O es sea, bien está particular. lejísimos en altura y en distancia. O sea, ¿y Correcto. por qué es ahí la central? O sea, la capital, por qué es Bogotá y por qué se ha desarrollado ahí la... Realmente todo esto viene desde que fue la conquista y la colonia, pues porque Mm, aquí era donde estaba todo el tema de la leyenda del Dorado. Entonces, cuando mm, llegaron los españoles, estuvieron buscando el tesoro del Dorado y todo esto, y por eso donde más se asentó el tema fue aquí en el altiplano cundiboyacense, que era donde estaban pues todo este tema de la minería fuerte, de oro va- y de esmeraldas. Pues vale, desde ahí vale. viene pues un poco ese tema de que lo principal esté por acá. Sigue siendo a día de hoy el principal negocio de Colombia, sí, los minerales. Sí, puede ser. Digamos que petróleo es Bueno, número uno. El tema del mm, café sigue siendo ajá, muy importante y el tema del carbón, digamos que a nivel de esos tres productos ha sido como lo más importante. Se ha mm, buscado pues hacer, digamos, inversiones en negocios diferentes para evitar pues todo este tema de la enfermedad holandesa y a raíz de eso pues se ha hecho cosas como el Coltrán, por ejemplo, que es algo bien interesante que se está haciendo ahora y pues todo lo que tiene que ver ya con el tema de la industria de agricultura en frutas y en carne, ¿no? También el tema de la ganadería, que mm, es bastante extensiva aquí en Colombia en territorio. ujú. ¿Y qué otras ciudades importantes tenemos por Colombia, las más destacadas, aparte de la Sí, capital, Bogotá? digamos que ¿Cuál? si se hace el top 5 Sí, estaría sí, Bogotá, perfecto, sí. estaría Medellín, que es hacia al occidente, Ujú, estaría Cali, estaría Barranquilla en la costa atlántica y Bucaramanga. Esas digamos que son como el top 5 de las ciudades más importantes históricamente pues aquí en Colombia. Además de eso pues está Cartagena, que está pues digamos que en el sexto puesto, un poco más ya por todo el tema del turismo, ¿no? ujú. Medellín y Cali nos suenan a los cárteles, ¿no? Sigue Sí, sí, habiendo, sí. esas zonas son conflictivas, siguen extendiendo sus tentáculos los cárteles de Medellín y de Cali, por esa zona. La historia de los grandes carteles, eso está acabado, sí, es Sí. un tema que ya por temas logísticos, por temas de manejo de dinero, por todo esto, pues ya realmente no existen. Aquí lo que ha habido ahora, pues es ya son temas mucho más pequeños, digamos, organizaciones mucho más pequeñas que se pueden mimetizar más fácil, digamos, en la economía. Y pues todo lo que fue el apoyo de los grupos al margen de la ley de este tipo de industria, ¿no? Entonces ahí estaba la guerrilla, ahí estaban los paramilitares, que fueron los que continuaron un poco con todo este tema después de que desaparecieron los grandes carteles, como lo mencionas, que eran el de Medellín y el de Cali. Ujú, Esa, digamos que es ya una historia de hace muchos años, ahora lo que se ve es un poco más, digamos, economías emergentes a la luz de ese negocio, pero ya no del mismo tamaño como sucedió anteriormente. ujú. Bueno, pues nos alegramos, la verdad, pues porque sobre todo la imagen del país ha mejorado ostensiblemente de esos años en los cuales parecía que relacionar la palabra Colombia con el narcotráfico eran casi sinónimos y ahora ya hay mucho tiempo en el medio en el cual esto De no es así. acuerdo. Entonces eso es algo muy Así es. importante. Bueno, vamos a hablar un poco de la esencia del país, qué son sus gentes, sus costumbres, sus tradiciones, su verdadera naturaleza. ¿Cómo describirías el carácter o la forma de ser de los colombianos? Es un país muy alegre, realmente es un país muy alegre, pero también muy trabajador. Hace poco salió una encuesta en la que se revisaban cuántas horas se trabajaba en varios países y Colombia era el número uno. Creo que era algo así como casi 3 horas o 2 horas más que otros países. Después les comparto esa imagen, por ahí la tengo guardada, porque es así, o sea, Colombia es un país que arranca muy temprano, normalmente ya a las 5 de la mañana. Entonces, es un Siempre, país siempre. que Es muy, realmente, muy sorprendente, es muy sí, sorprendente. sí, entonces es un país que madruga mucho, es un país que trabaja mucho desde muy temprano, también porque en las ciudades
digamos que existen los centros de donde se trabaja y existen los centros donde se duerme, y las distancias y los tiempos requeridos, porque aún el transporte, digamos, colectivo no está tan fuerte. En Bogotá, por ejemplo, una persona tiene que levantarse a las 4 de la mañana para llegar a trabajar a las 7 o 7:30. Entonces, eso hace que el tema en Colombia sea un poquito más complejo por eso. Y son personas que, por ejemplo, si además de eso tienen que estudiar en la noche, están llegando a sus casas 10:30, 11 de la noche, todos los días. Entonces, eso hace que realmente distinga mucho al país. Es un país muy trabajador, es un país muy alegre, aquí le sacamos chiste a todo, es un país que baila por todo. Digamos que aquí hay un chiste muy recurrente donde decimos que aquí incluso en los funerales se baila, porque es una de las razones para que suceda esto. Hay un dicho también muy curioso, y es que intentan comparar las clases sociales como con tema aspiracional. Entonces aquí se hablaba de que las clases bajas querían parecerse a los mexicanos, la clase media a los gringos y la clase alta a los europeos. Entonces eso era un chiste bastante recurrente que también se da, digamos, en las marcas y en lo que se consume. ¿Sí? Entonces, ese gusto del mexicano entonces llevaba a que se gustaba la música ranchera y todo este tipo de cosas en las fiestas. Acá hay una cantidad de grupos musicales que traen esas costumbres, y uno llega a cualquier fiesta en un barrio popular y lo que encuentra es eso, un mariachi. Muy bien. Es bien particular. Además, es un país de regiones. Cada región se distingue también de las otras, no solo por costumbres, sino incluso en el acento y en la forma de hablar. Entonces, por ejemplo, el acento paisa es muy marcado, y que viene también, pues, digamos, por el tema de la música. Entonces, aquí el hablado cantadito así del paisa, entonces es como que lo distinguen. Eso. Y acá en Bogotá, pues pasa lo mismo. Es alamichino. Digamos que hay cosas muy particulares en cuanto a eso, pero si quisiéramos hablar de algo que uniera al país, yo creo que es eso, la alegría, el tema de la fiesta y el tema de que es un país muy trabajador. Ujú. Bueno, la verdad que es una maravilla, escuchar todo lo que has dicho. Ya quisieran muchos tener gente que hablase de su tierra de esa manera. Sí. Pues nada, ahora te voy a hablar del tema gastronómico y pues qué comida típica recomendarías a alguien que visita Colombia por primera vez y qué tipo de comida se consume habitualmente, ¿no? Un Sí, poquillo. aquí digamos que la comida es también muy intensa en tema calórico, ¿no? Porque, pues precisamente porque la gente requería desde muy temprano salir a trabajar y salir a producir. Entonces la comida tradicional es de un alto contenido calórico. En Medellín, por ejemplo, se consume la bandeja paisa, que es muy tradicional, pero pues fácilmente es un plato de 2.200 calorías cuando está completo. Entonces era algo que la Eso gente, de composición de azúcar, harina, harina, fritos, sobre todo, fritos. ¿no? Fritos, arroz. Entonces, es por eso mismo, porque las jornadas de trabajo eran tan largas que esa era la comida que consumían. Aquí en Bogotá o en la región nuestra, lo más famoso es una sopa que se llama ajiaco, que tiene 3 tipos de papa, que viene pues con tema de maíz, trae pollo, trae crema de leche y trae aceitunas, acompañado de arroz y aguacate. También un contenido calórico Ujú. altísimo el que se tiene. Entonces era por eso, porque la gente salía desde muy temprano a trabajar y requería un tema fuerte de calorías para aguantar esas jornadas tan largas. Ya en la costa, pues sí, se tiene todo el tema del marisco, sobre todo en la región atlántica. La región pacífica no está tan desarrollado el tema porque es una región un poco más abandonada a su suerte, ¿no? Todavía no existe algo allá muy fuerte como si existe en otros países como Chile, como Perú. La región pacífica nuestra está todavía por explorar. La región atlántica sí es muy fuerte, donde se encuentra puesto este tema del turismo y todo lo demás. Entonces, cada región tiene su plato típico, pero sí la comida criolla es bastante fuerte en tema calórico. Y Ujú. el marisco que se consume en la zona atlántica, para compararla con la de Galicia, por ejemplo, que aquí tenemos centolla, tenemos percebes, tenemos camarones, tenemos... No, no ¿Qué llegas es lo allá que...? porque es que el mar Caribe justamente es Caribe, es caliente. Entonces hay mucho producto que no es porque el agua es muy caliente, o sea, comparada con el agua fría que se requiere para mucho tema de marisco que sí consigues en otros lados.
Entonces Ujú. ahí es muy, 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 digamos, básico el tema, ¿no? Entonces consigues camarón, consigues langosta, pero ya centolla, percebes, todo este tipo de cosas, no. Lo Claro. consigues más en el tema Pacífico, pero allá, como te digo, la pesca es muy artesanal. Entonces mucho de ese plato no llega aquí a Bogotá. Me imagino que sea típica la langosta a la plancha, cosas de esas, ¿no? Que es lo más típico, así Exacto, con una salsita, sí. sí, un bisque, unas muelas de cangrejo, pero como te digo, algo muy básico porque Mm. en el Caribe el agua no tiene la temperatura que requeriría para sacar todo este otro tipo de marisco que sí tienen ustedes allá, o que tienen en Chile, o que tienen en Perú, por ejemplo. Ujú. Y bueno, y después de comer hay que tomarse un cafecito, ¿no? Por Colombia, supuesto. café de Colombia, por supuesto, es el producto, entiendo, rey, producto Ujú. gastronómico rey de Colombia. ¿Y qué tiene el café de Colombia para que tenga tanto prestigio a nivel internacional? Sí, el café de Colombia se hizo famoso justamente porque era el más suave del mundo. Entonces, a diferencia de otros lados como el de Brasil, que es un café muy fuerte, aquí el café en Colombia, pues lo que se conseguía era eso, que la suavidad del grano por la topografía permitiera que se hiciera un café que se podía tomar en mayor cantidad y mayor número de veces al día. Aquí en Colombia, al principio, digamos que todo el buen café se exportaba. Entonces, lo que quedaba para el consumo interno era solamente el pasilla y la gente pues tampoco conocía mucho de café, entonces pues simplemente era tómese su café y no pregunte más. Ahora al contrario, hay una cultura bastante, bastante fuerte del café. Eso permitió el desarrollo de todo lo que es la región cafetera de Colombia a través del turismo y la proliferación de mucho café artesanal, pero digamos, de una calidad superior al que normalmente se encontraba. Entonces, ahí, por ejemplo, en la región de donde yo vengo, de Santander, un café que se hizo famoso mundialmente, que se llama Mesa de los Santos, ha ganado varias veces concursos mundiales de calidad y pues son libras de café que pueden estar por el orden de los $150, una libra de Ujú. café. O sea, Entonces, a ya diferencia de los tope cafés que gama, ¿no? normalmente Eso, se sí. consumen. Ujú, Sí, sí, sí. Ese, de ujú, hecho, es uno de los regalos que normalmente nosotros le damos a nuestros clientes, precisamente porque es un tema, pues, bastante top, ¿no? ujú. Claro, claro, claro. Y bueno, y después del cafecito, por seguir una jornada así típica por Bogotá, nos vamos a la iglesia a rezar un poquito después de haber pecado con el whisky, los amarillos, como lo llamáis, y de exceso gastronómico, de los cafés y tal. Nos vamos, después de hacer negocios y todo eso, nos vamos a la iglesia a rezar. Entonces, bueno, ya hablando en serio, desde Europa se tiene la percepción, ¿no? De que, bueno, Europa se está perdiendo un poquito esa... se está desvinculando un poco a la gente de la iglesia, ¿no? De la curia romana, y tenemos la sensación como que los países como Colombia, Venezuela, bueno, los países latinos, eh, persiste todavía, ¿no? Ese poder de la iglesia, ¿no? Y además se ve que hay mucha cantidad de sacerdotes en Europa que vienen de estos países, ¿no? Del otro lado del charco. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, ¿crees que en Colombia esto tiene visos de seguir mucho tiempo este poder de la iglesia en la sociedad o no es así? A lo mejor no tiene tanto poder como desde aquí consideramos. Eh, yo, mi opinión es un poquito similar a lo que está sucediendo allá. ¿Qué pasa? Yo creo que el mayor problema de la Iglesia Católica es el mercadeo. Entonces, Ujú, no han sabido cómo hacer mercadeo. Es muy complejo porque quieren llamar a todos sus feligreses de la misma forma y tratarlos de la misma forma, mientras que lo que sucede con las iglesias cristianas es que están mucho más pendientes realmente del feligrés de ellos, lo siguen, lo ayudan, lo escuchan, le dicen hermano, lo llevan a todos lados, y eso ha sido un poquito complejo. La Iglesia Católica sigue siendo muy fuerte. Aquí, digamos, el domingo es un día en el que tú sales por cualquier lado y la iglesia está llena, ¿sí? Pero la ujú, cantidad de iglesias de otras denominaciones que se han abierto en Colombia es bien, bien, bien fuerte. Entonces el tema cristiano pega muy duro. De hecho, en mi familia, yo creo que soy de los pocos que sigue siendo católico, apostólico y romano. Todos los ajá. demás ya están pues con una acepción un poquito diferente y con alguna tema de estos de iglesia cristiana, por lo que te digo, entienden sus celebraciones un poquito diferente, la ven, como lo hablamos al principio, de que aquí todo es una fiesta, pues es una celebración que le ponen Ujú. música, que le ponen baile, que le ponen un montón de cosas y eso, digamos que a la gente le gusta. O sea, hay una Aquí sensación de que también la religión cristiana está perdiendo también un poco sí, de... de Sí, también, terreno. vale.
Ah, pues Eh, mira, no teníamos esa percepción por aquí, fíjate. esta semana justamente es parte del tema. Aquí esta semana es Semana Santa. Yo te digo, hace 20 años el fervor de la Semana Santa era otra cosa. La gente solo pensaba en ir a las celebraciones religiosas. Nadie hablaba pues de irse de vacaciones, ni irse de paseo, ni irse pues digamos a la playa, pues por decir algo. Ahora llega la Semana Santa y todo el mundo está saliendo de la ciudad a vacacionar. Entonces, ese Mm. tema de que el jueves santo eran unas ceremonias, el viernes santo otras, que el sábado santo nadie salía, por ejemplo, la gente se quedaba el sábado santo en su casa, eso ya no se ve. Entonces, sí se ha perdido mucho ese tema del fervor religioso. O sea que hay como Existe, una globalización, por decirlo así, así porque es, es algo que nos estamos influyendo unos a otros, el Internet, los medios, ¿no? correcto. Pues vaya, es algo que está muy demostrado de esa manera, vamos, que Ujú. está, Correcto. efectivamente. Muy bien, pues nada, paso yo con otra pregunta ahora y eh, todos los países, ¿no? Como casi todas las localizaciones tienen algo muy especial, entonces yo quisiera saber qué lugar de Colombia crees que todo el mundo pues debería de conocer, ¿no? ¿Tienes un lugar favorito en tu país? Un sitio de... Aquí seguro que no os vais a arrepentir. A mí me encanta Cartagena, sí. Cartagena realmente tiene un encanto porque consigues el turismo, digamos, de ver toda la parte histórica, de ver todo lo que era la ciudad amurallada, de cuando llegaron justamente en la conquista, pues los españoles a tomarse Cartagena, encuentras la ciudad amurallada, encuentras los castillos que defendieron la ciudad en su momento y todo eso acompañado ahora pues de unos resorts que realmente quedas realmente pues encantado. Adicional la gastronomía, todos los deportes acuáticos, encuentras windsurf, encuentras skatesurf, paseos pues en catamarán, en yate, pues una cantidad de cosas que puedes hacer en Cartagena, incluso desde el tema deportivo, porque ahora actividades como el Ironman que se hace aquí en Cartagena, únicamente en Colombia hay un Ironman completo que se hace en Cartagena y eso hace que el turismo también desde ese punto de vista sea bien importante. De hecho, los mejores centros de convenciones de Colombia quedan en Cartagena. Entonces, cuando se hacen reuniones importantes de negocios y todo lo demás o sectoriales, también se realizan allá. Yo creo que Cartagena tiene un encanto bien interesante. Ahora han surgido otras opciones, también pues por todo el tema del turismo ecológico. Aquí Colombia, digamos que uno podría trazar una línea y existe la mitad del país hacia arriba y existe la mitad del país hacia abajo. Entonces, la mitad Mm. del país hacia abajo es una zona donde vive tal vez el 10% de la población, si no es que menos del país, y hay unos tesoros bien interesantes que han surgido también desde el punto de vista del turismo. Entonces, lo que es la Amazonía, por ejemplo, Leticia, todo este sector del río Amazonas, con Brasil y con Perú, está tomando muchísima fuerza también para todo el tema de turismo, para que la gente vaya y conozca. Y pues ya si se hace otro tipo de cosas, por ejemplo, Bogotá es una ciudad bien interesante. Entonces la oferta de museo, la oferta cultural, la oferta gastronómica es bien interesante y pues ha tomado mucha fuerza también por todo el tema de los conciertos. Entonces normalmente cuando vienen a gira por Sudamérica los cantantes pues más importantes hacen algunas fechas en Bogotá y eso ha llevado a que el turismo también pues se dispare bastante por eso. Viene mucha gente de Perú, viene mucha gente de Chile, de Venezuela, de Ecuador, donde a veces no van los cantantes y vienen acá y aquí también ha habido mucho desarrollo, ¿sí? Bogotá es bien bonito. Medellín también tiene su encanto, todo el tema de lo que hicieron con Botero, que pues ha sido uno de los Mm. pintores y escultores más importantes del país. Entonces han hecho algo que se llama Ciudad Botero, la gente puede ir y conocer y allá en un mismo parque pues ver muchas de sus esculturas, en los museos mucho de las pinturas, entonces es bien bonito, de verdad, muy interesante. Vaya, pues Es- Hay que buscar ya vuelos, Alejo. Me están dando ganas de ir para allá, ya, ¿qué te crees que estoy haciendo mientras hablamos yo? Ya veo ya que estás ahí tecleando ya. Tengo tantas ciudades de Colombia que visitar que creo que me voy a pillar el mes entero. Sí. Bueno, venga, vamos por otro lado, porque esto no para. ¿Es un país, Colombia, que tú consideras ahora mismo seguro para viajar, John? ¿Ha mejorado este aspecto en las últimas décadas? Sí, realmente sí. Igual que en todos lados, ¿no? Si vienes a Bogotá, pues hay algunas partes de Bogotá que te decimos, oye, mejor por allá no vayas.
Pero pues si vienes a las zonas normales donde se desarrolla todo el tema de negocios, se desarrolla todo el tema de gastronomía y eventos y todo lo demás, no tiene inconveniente, no tiene problema. Pasa igual en Bueno, Medellín, pasa igual en Cartagena, sin so, inconveniente. voy a Cartagena y la parte sur que decías un poquito ahí de amazónica y tal, y no tendríamos No hay ningún problema, inconveniente. ¿no? O sea, Sí, no. perfecto. O La sea, es un país verdad, seguro. la verdad me alegro Sí. mucho de escucharlo, Sí. mucho, pues porque tengo algún conocido que hará unos 10, 15 años había tenido por temas de trabajo que ir a Colombia y la idea que tenía era bastante diferente, la verdad. Y Ujú. me imagino que incluso si seguimos retrocediendo en el tiempo, pues eso se ha acentuado. Era, claro, era mucho más complejo, sí, no. O Aquí sea que hubo, habéis aquí hubo unos mejorado años que, muchísimo. sí, lo que fue Ujú, años 80, lo que fue años 90, el tema era muy complejo, muy ujú. complejo. Ahora, Ya. la problemática que cualquier ciudad grande tiene, ¿no? O sea, te Sí, pueden bueno. raponear tal vez o algo, pero pues mucho más que eso no sucede. Se puede salir a cenar con Sí, la familia, volver andando sin al problema, auto y sin vamos, problema. sin problema. De Pues hecho, eso es fantástico. esos son mis planes todos los fines de semana. Entonces, no hay inconveniente. Fa- Maravilla. Bueno, pues nos alegramos, nos alegramos. Bueno, vámonos a agosto de 2022. Felipe Ujú, VI, rey de España, permaneció sentado ante la reliquia del Libertador durante la toma de posesión presidencial de Gustavo Petro. ujú. Entendemos que este hecho no pasó precisamente inadvertido por los medios de comunicación de tu país. A este punto nos gustaría saber qué opinión te transmite el hecho de que el rey español pues no se levantara ante el paso de la espada, ¿no? De Simón Bolívar. Y si fue Pues muy sonado ahí la polémica. Pues yo te diría que el solo hecho de que llegara Gustavo Petro a la presidencia, pues hizo que casi que lo demás pasara inadvertido. Es el primer gobierno de izquierda en 200 años de historia Los aquí en 200 Colombia. años. Sí. Ujú. Entonces, ese hecho pues hizo que se estuviera más pendiente de otras cosas, del discurso de Gustavo Petro como tal, de la llegada al poder, de todo esto más que de otras cosas que seguramente si hubiera sido otro gobierno, sí se hubiera notado. El hecho de la llevada de la espada, por ejemplo, más por el hecho simbólico de lo que fue, y es que Petro fue su primera instrucción como presidente, que trajeran la espada desde la casa de Bolívar para hacer su posesión delante de ella, que ese solo hecho pues casi que eclipsó todo lo demás. Sí, seguramente hubo comentarios y cosas, pero pues yo creo que si hubiera sido de otra manera habría calado mucho más, ¿no? Vaya, pues muy bien. Aquí, por ejemplo, no, aquí sí que tuvo repercusión, pero bueno, Sí, por supuesto, Sí, como tuvo. por supuesto. como casi Es cualquier claro. momento en el que un referente del poder, ¿no? De alguna Ujú. manera nacional, pues en una visita a otro país, pues tiene un gesto que no es el que se le espera, y entonces pues hay división de opiniones, como lo que Sí, suele ocurrir, ¿no? Con estas digamos que cosas. el término como tal de lo que sucede con la espada de Bolívar es que Gustavo Petro hacía parte de un movimiento guerrillero que se llama M-19. Y el M-19 en su momento, uno de los actos más simbólicos y más importantes que hizo fue robarse esa espada. Entonces, cuando ellos se robaron esa espada y se la llevaron para el monte y era parte de su simbología, pues posteriormente la entregaron, la guardaron en el museo y digamos que la gente estaba más pendiente del hecho de que la llevaran por todo lo que había sucedido durante ese tema del M-19 y durante el tema de que Gustavo Petro fue guerrillero, que de lo que realmente sucedió pues con el rey. Ujú. Ujú, muy bien. Pues nada, ahora nos gustaría también saber de qué manera crees que se trata la identidad española en Colombia. ¿Hay más partidarios de la hermandad entre ambas patrias, como descendientes muchos de un mismo linaje, o reina más la separación cultural y el rechazo de los valores heredados por los colonizadores? ¿Cómo crees que está la sociedad colombiana? Mira que ese tema particularmente ahora no está en la palestra, ¿no? O sea, hay un tema más de hermandad, hay un tema más de agradecimiento hacia lo que está pasando ahora porque el fenómeno de migración colombiana hacia España ha sido muy fuerte los últimos años. Yo te diría que después de Venezuela y Estados Unidos, España va fácilmente la tercera o el tercer país donde hay más colombianos en el exterior.
y pues ha sido un país que ha acogido muy bien a los colombianos y la cantidad, por ejemplo, de remesas de dinero que llegan de España a Colombia es muy, muy importante. Entonces yo te diría que ahora tal vez algún sentimiento que pudo haber estado en opuesto, ahora lo que se ve mucho más es esto, más de hermandad, más de reconocimiento, más de gratitud por la cantidad de colombianos que han llegado allá, que han llegado a España y los han acogido bien y están trabajando. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que están viviendo ahora allá y pues realmente les ha ido bien. Entonces, yo creo que eso ha permitido que tal vez cualquier queja o cualquier inconveniente que pudo haber habido en el pasado, ahorita no se ve, digamos, no está presente. La verdad que me alegro mucho que hayas dicho eso, pues porque aquí sí que en España hay muchos comentarios y en las redes sociales sobre todo, que es donde más se alimenta los comentarios de bar, ¿no? En los cuales se habla de que pues hay muchos países de Latinoamérica que consideran que España se ha portado muy mal en el pasado y por ello hay que tener hoy en día una reminiscencia por eso y estar pues haciendo todas las disculpas que sean necesarias por el antiguo movimiento que pudo haber, ¿no? De conquista, colonización, evangelización y todo lo demás. Pero bueno, si ahora mismo el sentido común es el que reina y todos pensamos que lo importante es que estemos todos lo mejor posible dentro de cómo estamos, ¿no? Y que cada uno tenga el pensamiento ideológico, pues mucho mejor. Y más ahora en más ahora en este momento de tanta inseguridad económica y tanta incertidumbre, ¿no? Que a nivel global, internacional, ¿no? Entonces, pues bueno. Y sí, y francamente el hecho de que tengamos raíces tan comunes, pues eso debería de ser pues motivo pues para tener más hermandad y cada uno defender su patria y ya está, ¿no? Es mucho más simple. Muy bien, pues solamente preguntar pues si se considera un destino ideal pues para llevar una vida a España, pero bueno, más o menos ya me lo has contestado. Se ve a España, ¿cómo se ve España? Se ve como un sitio en este tiempo, ¿no? Un sitio próspero, un sitio con incertidumbre. ¿Cómo se ve España desde Colombia? ¿Con qué ojos? Lo que sí se ve es un poco más de estabilidad, ¿no? O sea, últimamente ha habido un poco más de estabilidad, tal vez. La gente lo sigue viendo como un destino interesante para migrar, para buscar una mejor calidad de vida. Y pues de hecho, mucho colombiano, como te digo, tal vez estos últimos años no tanto, pero si nos vamos a 5 a 6 años atrás, el fenómeno de migración hacia España fue bastante fuerte. Y como te digo, existe un tema de agradecimiento, las remesas que llegan de allá son importantes, la gente pues ha podido hacer familia allá, hacer vida allá y pues incluso después de estar en España pues han salido a otros países, Alemania, Inglaterra, Francia, pero siempre como que España ha sido la puerta de oro para mucho colombiano que llega allá. Bueno, John, estamos llegando al final ya de este apasionante viaje por Colombia y conociéndote en 70 pavos de gasofa. Y bueno, queremos lanzar una pregunta que sea un poco ya a nivel... Bueno, yo creo que después te vamos a hacer otra. Bueno, otra que tenemos ahí bajo la manga que solemos hacer a todos nuestros invitados. Pero te queremos hacer primera una pregunta de un poquito soñadora, ¿no? Imaginemos, ¿no? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría que ocurriera antes, ¿no? ¿Que otro ciclista colombiano ganara una gran vuelta? ¿O bien que un equipo colombiano ganase la Libertadores? ¿Qué preferirías que ocurriera? Si es Bucaramanga ganando la Libertadores, ahí sí no hay seguro. Nada que hacer. Esa pregunta no está tan complicada. Vamos a dejar fuera a Bucaramanga porque sería demasiado fácil la respuesta. Sí. Vamos a dejar fuera a Bucaramanga porque creo que ya se debe demasiado con el dardo ya para acá. Eres demasiado leopardo, demasiado. Sí. No, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría que Egan Bernal pudiera ganar la Vuelta a España y completar a las tres grandes. Por ejemplo, eso sí sería algo bien importante. Yo lo firmaría también, con todo lo que ha sufrido Bernal, firmaría también que ganara una Vuelta, sí. Sí, sería algo, sí, porque ya digamos las otras ya con estos monstruos
realmente se lo ponen difícil a todo el mundo, ¿no? El nivel que tienen, pues lo que está haciendo esta gente de Eslovenia es muy, muy difícil de repetir. Sí, está complicado ganarle, sí. Lo de Pogačar es bestial. Es que yo creo que en unos años nosotros recordaremos estos tiempos y diremos, vi a Pogačar ganar clásicas, vi a Pogačar ganar grandes vueltas, vi a Pogačar ganar un campeonato del mundo. Tal vez como pasaba cuando estaba Merckx, que seguramente los que lo veían ganar no les parecía algo tan extraordinario, y ya muchos años después es que se ha valorado, ¿no? Claro, sí, suele pasar, sí. Última pregunta ya, por ponernos por mi parte. Solemos preguntar a la gente que viene por aquí si ha tenido en algún momento en su vida alguna experiencia paranormal o alguna experiencia que se pueda clasificar como extraña. No sé si tienes algo que te ha ocurrido, que tenga. Si no has vivido nada, pues no. Darle una explicación, pero dice, se me pasó. No, digamos que más a nivel de tal vez sueños que tiene uno que puede llegar después a considerar premonitorios y cosas de ese estilo, no he vivido nada más así fuerte pues, como para comentar. Sí, tal vez eso, que tal vez tuve un sueño y después cuando sucede algo digo, caramba, mire, en el sueño lo vi, en el sueño lo visualicé, pero pues tal vez no le presté la atención debida, pero de resto no soy muy particular en el tema. Ok, pues mira que normalmente la gente siempre dice, sí, pues mira que una vez tuve, hasta tuvimos un chico que nos contó que vio unos ovnis bajar, Alejo, ¿te acuerdas? Sí, un chico ahí de la zona de Burgos, nos contó una experiencia, pero bueno. Pues nada, sí. Tienes que rebuscar en los antiguos episodios que está por ahí, publicado. Sí. Expediente Zael, es como se llama. Expediente Zael, efectivamente. ¿Le conectaron? ¿Le habrán conectado sonda o algo, no? Eso parece que no. Tuvo que acercarse a una luz y ahí vio algo muy increíble. Pero bueno, qué interesante. Está todo en ese capítulo. Bueno. Pues nada, ha sido increíble, John, la entrevista. De verdad que nos has dado un repaso de absolutamente todos los temas que se nos han ocurrido sobre Colombia, y creo que si hiciésemos otra entrevista con un mismo número de preguntas, nos quedaríamos exactamente igual de encantados. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, espero que tenga tan buena acogida como ha sido para nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo, la oportunidad, muy interesante la conversación. Tan pronto me enviaron la información, pues obviamente dije, listo, sí, gracias, hagámoslo, porque son unos anfitriones bastante agradables y la entrevista pues muy interesante, muy bonita, muchas gracias, muy buena oportunidad. Nos alegramos, John, que te haya gustado y nada, pues nos seguimos hablando y bueno, y para siguientes episodios, no sé, un episodio que tengamos de física nuclear o, no sé, el crecimiento de los champiñones, cualquier cosa, contamos contigo porque eres un libro de sabiduría, vamos, un pozo sin fondo de sabiduría. O sea que bueno, nos ha encantado hablar contigo. A partir de ahora seremos mucho más conocidos en Colombia, claro, porque el nivel de difusión al que va a llegar esto es inimaginable. En esos camiones Mercedes-Benz que circulen por las carreteras colombianas, seguramente sonará nuestro podcast, pero vamos, a partir de ahora, día sí, día también. Tú entre los tractores ya con la radio ya conectado al podcast. Esto ya está todo. Los entregaremos con Spotify listo. Listo ahí con 70 pavos ya ahí por defecto, ya que suene. Por supuesto. Perfecto. Bueno, John, pues nada, pues lo dicho, muchas gracias y esta es tu casa, ¿vale? Vale, muchas gracias, señores, un gusto. Un abrazo. Gracias, hasta la próxima, vale. Gracias, chao. Chao. Y hasta aquí la entrevista con John Bautista, un colombiano que nos ha compartido su sentir profundo por su tierra, por su gente, sus paisajes, el ciclismo y por supuesto su Bucaramanga de sus amores, y además con una claridad y una facilidad de palabra admirable. Ha sido un viaje breve pero lleno de matices, de reflexiones y de afecto. Gracias una vez más por acompañarnos, John. Y a todos vosotros nos citamos muy pronto en el próximo episodio.